Hola a todos los suscriptores y simpatizantes del canal ADEPTV. Hoy vamos con el último episodio que va a cerrar la serie dedicada a Egipto y que va a cubrir todo lo que se ha dado en llamar la dinastía tolemaica. La dinastía tolemaica controló Egipto durante casi 3 siglos, del 305 al 30 a.C. Finalmente va a caer en manos de los romanos. Curiosamente, mientras gobiernan Egipto, nunca llegan a ser egipcios. En cambio, se van a aislar en la ciudad de Alejandría, una ciudad imaginada por Alejandro Magno. La ciudad era griega, tanto en el idioma como en la práctica. En esta dinastía no hubo matrimonios con extraños, hermano casado con hermana o tío casado con sobrina. La última reina tolemaica, la célebre Cleopatra VII, siguió siendo macedonia, es decir, griega, pero hablaba egipcio y otros idiomas. Excepto los dos primeros faraones tolemaicos, Ptolomeo I y Ptolomeo II, la mayor parte de la familia fue bastante inepta, y al final solo van a mantener la autoridad con la ayuda de Roma. De 15 matrimonios, 10 fueron entre hermanos y en 2 ocasiones se casaron con sobrinas o con primas. Cleopatra VII, que fue la última gobernante de esta familia y es la más conocida por películas, libros y demás, era de Macedonia, una región que en tiempos se consideró incluso bárbara en la antigua Grecia. Era nieta de familias que tuvieron grandes figuras en la historia griega, como Olimpia, la madre controladora de Alejandro el Grande. ¿Qué podemos decir de Cleopatra? Bueno, pues intentó acercarse a la gente de Egipto, aprendiendo su idioma y trató de entenderlos. Cosa que no hicieron el resto de los Ptolomeos, pero las cosas en su familia eran complicadas. Todos estaban en luchas constantes y había constantes también intrigas. Por ejemplo, Ptolomeo IV, que era rey antes que Cleopatra, mató a varios de sus familiares, hasta su propio hijo, al que cortó en pedazos. Bueno, era un ambiente ciertamente extraño y peligroso. Uno de los aspectos únicos y a menudo incomprendidos de la dinastía tolemaica es cómo y por qué no llegó a ser nunca egipcia. Los Ptolomeos coexistieron con faraones egipcios y con monarcas griegas. En todos los aspectos siguieron siendo completamente griegos, como en lengua, en tradiciones. Esta característica va a mantenerse a lo largo de la historia con esta política tan rara de matrimonios mixtos. Se consolidaron con gran riqueza y poder, aunque muchos mantenían un modo de vida, digamos que oriental, y remedaron, digamos, alguna costumbre egipcia, ya que la diosa madre Isis se casó con su hermano Osiris. Hera se había casado con Zeus y Rea se había casado con Cronos. Y ya que entre los dioses se casaban entre sí, pues esta costumbre pues trascendió a la familia real. Ptolomeo I Sóter, del 366 al 282 a.C., fue uno de los generales y sucesor del imperio de Alejandro Magno. Fundador de esta dinastía, era un noble macedonio, hijo de Lagos, aunque había rumores de que podía ser hijo ilegítimo de Filipo II, el padre de Alejandro, lo que le haría una especie de hermanastro. Fue un amigo y consejero cercano de Alejandro. En la campaña persa participó en las batallas más importantes y fue el encargado de capturar al asesino de Darío III, que fue entregado a Alejandro desnudo y encadenado. Se asoció a Ptolomeo con el incendio de Persépolis. Durante una celebración, su amante Thais le propuso quemar el palacio y, según Diodoro en su Historia del Mundo, fue el propio Alejandro quien lideró el acto con Thais a la cabeza. Parece ser que las fiestas no le sentaban muy bien. Ptolomeo acompañó a Alejandro a Egipto y a India.
Estuvo en Egipto, en Siwa y Memphis, y las crónicas no se ponen de acuerdo en su importancia en los conflictos en India. Algunas minimizan su papel. Según una historia apócrifa, Alejandro salvó la vida de Ptolomeo tras ser herido por una flecha envenenada. Va a utilizar hierbas locales y otros remedios. Durante esa época, tras abortar un complot contra Alejandro, Ptolomeo fue nombrado uno de sus guardaespaldas personales. Ptolomeo también va a aparecer en las primeras victorias de Alejandro en Halicarnaso, dejado al mando de 3.000 hombres por el propio Alejandro, y luego en las batallas de Iso y Gaugamela. En Iso luchó por el flanco izquierdo bajo el mando de Parmenio. Tras la muerte de Alejandro en el 323, Pérdicas recibió su anillo, que sugería que podría ser el sucesor. Sin embargo, todos sabemos que los generales pelearon entre sí y Ptolomeo se quedó con Egipto. Durante 30 años todos ellos, como he dicho, pelearon en las guerras conocidas como las guerras de los Diadocos. Pues nadie simpatizaba con Pérdicas y la animosidad con Ptolomeo era evidente. Y esto se intensificó cuando a Ptolomeo no se le ocurrió otra cosa que secuestrar el cuerpo de Alejandro. Pérdicas ataca a Egipto, fracasa y es ejecutado por sus tropas. Ptolomeo se va a centrar en Egipto. Se involucró esporádicamente en alguna disputa externa, pero tras derrotar al hijo de Antígono en Gaza, su prioridad permaneció en Egipto. Durante el mandato de Ptolomeo en Egipto, va a establecer una regulación muy eficaz de la economía y de la administración del país. Cambia la capital a Alejandría para evitar la influencia de sacerdotes y funcionarios en Memphis, y también porque era un puerto estratégico del Mediterráneo cercano a Grecia. Esto va a hacer de Alejandría una ciudad muy griega con este idioma oficial. Respetó a los sacerdotes egipcios y construyó templos, pero también creó un culto a Alejandro, y asegurando que este culto era legítimo. Va a fundar el Gran Museo y Biblioteca de Alejandría, lo que le va a convertir a la ciudad en un centro intelectual, atrayendo a literatos y científicos como Euclides y Arquímedes. Va a iniciar la construcción del Faro de Alejandría, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tras su muerte, su linaje va a gobernar Egipto casi 300 años. Le va a suceder su hijo Ptolomeo II Filadelfo, reinando del 282 al 246 a.C. Va a fortalecer el reino, va a seguir con la política de su padre y va a crear una época dorada. Alejandría va a alcanzar su cenit, se termina la biblioteca y el faro, y va a gobernar con una mezcla de diplomacia y de belicosidad. Expande su territorio a África, Asia y Grecia. Mejoró mucho la política de Egipto. Se casó con su hermana Arsinoe, promovió un programa cultural y religioso que va a cimentar la consideración divina de los gobernantes de la dinastía tolemaica. Va a crear nuevas instituciones para gobernar el imperio y va a adaptar su imagen a las expectativas de sus súbditos, respetando su cultura. Se va a presentar como faraón y emula a Alejandro en Grecia. Ptolomeo II va a divinizar a sus padres, estableciendo, como hemos dicho, el culto tolemaico, y va a crear un festival, la Tolemaia, que atraía competidores de todo el Mediterráneo y donde había gran oropel y era muy ostentoso. Va a promover la helenización de Egipto,
va a fomentar la inmigración desde Grecia, es decir, que vinieran los griegos a Egipto. Aunque los soldados egipcios formaban la parte gruesa del ejército, las tropas griegas especializadas eran las que llevaban el mando. Hizo grandes esfuerzos para integrar a los judíos, liberó a los esclavos judíos y les asignó también unidades propias dentro del ejército. Los desfiles eran una demostración de poder con carrozas que llevaban imágenes de Ptolomeo, Alejandro y de dioses griegos. Se estableció una paridad entre dioses griegos y dioses egipcios para respetar la cultura autóctona. En el campo de las artes y las ciencias hay que decir que Ptolomeo II amaba el conocimiento. Terminó la Biblioteca de Alejandría, que fue mucho más que un depósito de libros. Era una institución educativa que atrajo a las mentes brillantes de Grecia. Un logro de su era fue la Septuaginta, traducción griega de la Torá. También apoyó a poetas cortesanos como Calímaco, Teócrito y Apolonio de Rodas, que evidentemente hicieron apología de sus dinastías. Como hemos dicho, fue una época dorada y además su imagen fue también exaltada como divina. Ptolomeo II realizó numerosos proyectos arquitectónicos y culturales, destacando la construcción de templos en el Fayum y Osirhynchus. Aunque Ptolomeo I, su padre, había comenzado la construcción del faro de Alejandría, fue él quien lo terminó. ¿Cómo financió todo esto? Pues con nuevos impuestos sobre negocios y agricultura. El comercio era muy floreciente, y con un gran ministro de finanzas, Apolonio, que propuso un importante impuesto sobre la sal, que era un producto de gran valor y de gran comercio en la región. Reforma el calendario fiscal e implanta censos. Pues la pujante economía egipcia de la época y la posición que tenía en las rutas comerciales clave generaron inmensas riquezas. El escritor del siglo V, Jerónimo, afirmó que Ptolomeo tenía ingresos anuales de 14.800 talentos de plata y 1,5 millones de artabas de trigo. Ptolomeo II fue traicionado por su medio hermano Magas, virrey de Cirene, quien se declaró independiente. Respaldado por los Seleucidas, otra dinastía que provenía de otro general seleuco de Alejandro Magno, intenta invadir Egipto, pero es detenido por rebeliones internas y tiene que firmar la paz con Ptolomeo. A pesar de las pocas experiencias militares y una aproximación más pasiva que su padre a la guerra, Ptolomeo II usó gran parte del presupuesto de su reino en campañas militares determinadas y, sobre todo, algo estratégico, una importante flota. Durante su reinado, la supremacía naval del Mediterráneo fue suya. Hacia el final de su vida, Ptolomeo II se reconcilió con Magas por medio de una política matrimonial y fue enterrado en el Sema, una construcción junto a otros gobernantes ptolemaicos, y el balance de su reinado es extraordinariamente bueno. Como hemos dicho, el resto de los gobernantes ptolemaicos podemos pasar correr un tupido velo porque realmente fueron bastante ineptos. Vamos a llegar hasta Cleopatra VII, Filopator, que es la última gobernante de Egipto antes de que éste se convirtiese en provincia romana. Como hemos dicho, era griega y fue muy famosa por sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Era una reina hábil en idiomas y en diplomacia. Su alianza, entre comillas, desgraciada con Antonio, que era un buen militar,
un buen intelectual y un hombre apasionado, le enfrentó con Octavio, que la venció en la batalla de Actium, provocando el suicidio de los dos. Hay muchas historias tradicionales que la retratan como seductora y peligrosa, una visión que ha sido totalmente cuestionada y revaluada. Cleopatra nació en el 69 a.C. y gobernó con su padre Ptolomeo XII Auletes. A los 18 años se convirtió en reina y, siguiendo la tradición, se casó con su hermano, Ptolomeo XIII. Pronto gobierna sola, demostrando independencia que a una corte de hombres pues no le agradaba demasiado. Unos mercenarios romanos asesinaron a los hijos del gobernador romano de Siria y Cleopatra los va a castigar sin consultar a sus consejeros. Esto es más importante de lo que parece, ya que los consejeros tenían una relación con Roma de amor-odio y bastante sibilina. Su propia corte va a conspirar contra ella y la derrocan colocando a Ptolomeo XIII en el poder. Cleopatra, muy pragmática, pues huye a Tebas evidentemente por seguridad. A diferencia de los Ptolomeos previos, que no adoptaron el idioma ni costumbres egipcias, Cleopatra hablaba egipcio y varios idiomas más, y gestionaba los asuntos diplomáticos sin intérpretes. Según Plutarco, su voz era placentera y pasaba fácilmente de un idioma a otro. Cleopatra y César desarrollaron una relación cercana, y para cuando el joven faraón Ptolomeo XIII llegó ya eran amantes, lo que evidentemente lo enfureció. Estalla una guerra en Alejandría, César y Cleopatra quedan sitiados hasta que llegan los refuerzos romanos. Durante ese tiempo pudo haberse quemado la gran biblioteca de Alejandría. Antes de la victoria romana, la media hermana de Cleopatra, Arsinoe, se proclama reina y Ptolomeo XIII huye, pero fue devuelto por César. Cleopatra, que estaba en el exilio y sabiendo que no podía ir a su palacio sin ser otra vez víctima de intrigas, se hizo llevar por César enrollada en una alfombra. Durante ese tiempo, Pompeyo fue asesinado en Egipto bajo la mirada de Ptolomeo XIII, después de ser derrocado por César, quien luego va a declarar la ley marcial en Egipto. A pesar de que la bigamia era ilegal y generaba descontento en Roma, César reconoció a Cesarión como su hijo y a Cleopatra como su consorte. Cicerón expresó su desdén hacia Cleopatra y su relación con César, pero ellos no tuvieron en cuenta su opinión para nada. Arsinoe va a ser capturada, pero no ejecutada, hasta que Cleopatra pues se hartó un poco y persuadió a Marco Antonio de hacerlo. Cleopatra va a gobernar Egipto proclamando a su hijo Cesarión como heredero. César regresa a Roma y más tarde lleva a Cleopatra y a su hijo a vivir allí, reconociendo públicamente su lugar junto a él. Ptolomeo XIII pereció en el Nilo tratando de huir, o por lo menos así dice la historia. Bueno, después de la muerte de César, Antonio, cuando llega a Egipto, y Cleopatra se convierten en amantes durante 10 años, tienen 3 hijos. Antonio, bueno, estaba casado con otras mujeres, se divorcia de Octavia para casarse con Cleopatra. Su relación con Octavio, aun siendo parte del triunvirato, se deterioró. Es una cuestión bastante compleja que estoy despachando muy rápidamente, y va a defender su relación con Cleopatra, aunque Octavia, su esposa, era la hermana de Antonio. Cleopatra, tras huir de Roma, regresó a un Egipto que estaba al borde del caos. A pesar de ello, mantuvo el imperio con orgullo, gobernándolo durante 22 años, manteniendo a Egipto independiente y teniendo en cuenta una vez más este concepto que hemos visto durante toda la serie de Maat, equilibrio y armonía, y convirtiéndose en una especie de icono del antiguo Egipto.
Bueno, ya he narrado cómo fue su derrota en Actium contra Octavio. La batalla de Actium fue una desgracia y muy grande y una, digamos, una bisoñez tanto de Antonio como de Cleopatra. Aparte de suicidarse, su hijo Cesarión fue asesinado y los hijos de Antonio criados por Octavia. Cleopatra es recordada por su belleza, inteligencia y su legado ha persistido en la cultura popular a lo largo de los siglos. Bueno, aprovecho la ocasión para despedirme en este sentido y cerrar esta serie de Egipto que nos ha acompañado durante bastantes episodios y nos vemos en una siguiente cita. Un saludo para todos.